con todo menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un gusto conversar con ustedes a través de la señal del canal 32, BTV 32, el canal del momento. Recuerde que todas las tardes de 3 a 5 estamos a través de 96.9 de la frecuencia modulada. Panorama FM, la emisora del presente donde habla la gente. Sintonice de 3 a 5 de la tarde, Panorama de la tarde. Le aseguro que se quedará fijo ahí. Dicen los teóricos de la vida que el tiempo es el mejor aliado del hombre. Porque el tiempo pone todo en su lugar. Pero también dicen que lo único inexorable en la vida es el tiempo. Todo el mundo le llega su tiempo. Yo tengo más de 15 años en este ejercicio de comunicación y he tratado como norma de vida de siempre ser coherente con mis dictámenes, con mis conciencias, con mis criterios, con mis pensamientos. Porque siempre he dicho que un comunicador y un periodista, sus armas fundamentales, pero también un político, son la coherencia, la suprema coherencia. Sobre todo porque vivimos en la época del 2.0. Si usted dice una vaina hace 3 años y buscan lo que usted dice y ahora usted lo cambia, la gente puede entender que usted es un incoherente. Cuando el gobierno de Abinader llegó, yo hice una denuncia. En el año 2020, en agosto del 20. Yo hice una denuncia posiblemente en septiembre, en octubre del 2020. Están por ahí los videos, lo estaba buscando. Y hablaba de un entramado militar que lo encabezaba el jefe del cuerpo de ayudantes militares de Danilo, Adán Cáceres Silvestre, y que involucraba la Fuerza Aérea, el Ejército, el Ministerio de Defensa, el Cuerpo de Seguridad Presidencial, el Cuerpo de Seguridad Turística, CESTUR, y otras instituciones. Y que este señor, que llegó literalmente como un gato pelado sin 5 cheles, cuando llegaron en el año 2012 al poder, de repente desarrolló una vida empresarial estando el día entero detrás de Danilo. Y yo decía que no entendía de dónde había salido tanto dinero. De hecho, en el 2020 hice una denuncia tan seria sobre una reunión que se dio en Alameda, en la casa de un alto militar, donde ellos se habían enterado ya que la Procuraduría de ese momento, encabezada por la señora Miriam Germán y Jenny Berenice, los estaba investigando. Y hasta en un momento determinado estaban pensando atentar contra la vida de la señora Miriam Germán. Y yo mencioné nombres, lugar, hora y fecha. Y eso llevó lógicamente a que me amenazaran. Esos tipos se creían dueños del bien y del mal. Y habían acumulado tanto dinero con Danilo que se creían intocables. Pero el tiempo, que es el mejor aliado del ser humano, la madrugada de hoy le da la sentencia a ellos de todo lo que yo había denunciado. Miren, vamos a ponerlo en contexto. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó la noche de anoche 20 años de prisión para el general Adán Cáceres Silvestre, jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial en el gobierno de Danilo y ayudante militar de Danilo. Lo declaró culpable por su participación en el entramado de lavado de activos del caso Coral y Coral 5G. Asimismo,
declaró culpable al general Juan Carlos Torres Robiú, quien era el director de Sestur, o de Politur, como uno conoce comúnmente. También fue condenado el coronel Rafael Núñez de Asa a 20 años de prisión, los tres a 20 años. Pero también el general Julio Camilo de los Santos Viola, subjefe del cuerpo de ayudantes militares en el gobierno de Danilo, fue sentenciado a 15 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos. También la pastora, y ahí le pongo comillas, Rosy Guzmán, quien fue parte fundamental en el lavado de activos de todo el dinero que esos tigres se robaron, fue condenada a 15 años de prisión. Fueron condenados a 10 años de prisión Esmeralda Ortega Polanco, el general Buanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez, creo que coronel, y Franklin Antonio Mata Flores, que es general retirado. También dispuso el pago de 5.000 millones de pesos al Estado como indemnización de todos los cuartos que ellos se robaron. También el coronel Roger Pérez Núñez, quien era el ayudante de Adán Cáceres Silvestre, fue condenado a 10 años de prisión. En el caso de Raúl Alejandro Girón Jiménez, que fue el testigo, fue el que lo tiró para adelante a todos, porque conocía la contabilidad de cómo ellos le estaban dando en la pelota con todo. Fue condenado a 5 años de prisión, pero esa prisión, en vista de que él estaba preso domiciliario desde el año 2001, ya había cumplido su proceso, por lo tanto lo liberaron. ¿Qué nos demuestra esto, señores? Que la coherencia es suprema. Yo en ese momento me la jugué, quizá en una actitud hasta imprudente, porque yo creo que a veces ciertas personas no se merecen que uno haga ciertos sacrificios. Pero como hablar mucho es vano, vamos a poner los videos. Mañana le voy a poner uno y otro de las denuncias que en su momento hacía de un entramado de corrupción que implicaba a estos altos jerarcas de las Fuerzas Armadas. La justicia le llegó. Vamos a ver. Ese señor lo que hablaba, igual que Danilo, no sabía de la corrupción, pero mira Cáceres. Vamos a ver. Sobre todo tenemos que agradecer a Dios en primer lugar. Nuestras convicciones de fe han marcado nuestro paso y nuestro accionar en todo este tiempo de servicio. A mi derecha, en mi escritorio, puede verse siempre la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros queremos agradecer al señor presidente de la República, al licenciado Danilo Medina, el almirante Sigfrido Pared Pérez. A veces solo agradecemos a los superiores que nos han dado la mano, pero realmente los responsables de impulsar la carrera de cualquier militar son sus subalternos. Ustedes escucharon a ese señor, que en el lado derecho de su escritorio él tenía ¿qué? Una Biblia, la misma Biblia dice, no robarás. Parece que esa parte él no la había leído. El señor Cáceres se convirtió, y no en el quizás, en el militar más poderoso del gobierno de Danilo. Un militar que tenía un lugarteniente llamado Roger Pérez Núñez, que iba a los sitios a donde los jefes ese mismo, a quitarle dinero, a amenazarlo, a hablarle mal. Ese señor tuvo la osadía de quererle dar pelas a generales. Que por cierto, ¿dónde está? Me dicen que anda escondido, que anda con un fusil con 4 cargadores, parece que tendrá... Cuidado, Ministerio Público, con ese león. Como él sabe que en las próximas horas va a ser allanado y será arrestado por lavado de activos, ese mismo, el de la Granja Cocó, el de, ¿cómo se llama la otra empresa que tiene con un general retirado, que también va para el bote? JM3B es el general coronel Pérez Núñez, teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana,
Pero él es fácil de ubicar, él debe estar en Cutupú, en La Vega. Eso. Ese señor lo que hablaba, igual que Danilo, no sabía de la corrupción, pero mira. Eso fue en el 2021. En pleno proceso investigativo, nosotros tuvimos la primicia de por dónde iba este proceso y de que a estos señoritongos, que miren, él decía que tenía a su lado derecho la Biblia en su escritorio, pero no la leía. No leía los 10 mandamientos, no robarás. Eso él no lo leyó. El nivel de maldad de ese grupo, y no me alegro, porque lo voy a decir con mucha sinceridad, yo no me alegro del mal de nadie. Ahora, el nivel de maltrato que esos señores sometieron a mucha gente, el karma se los tenía que devolver. El nivel de maldad que esos señores tenían en su psiquis y que lo ejercieron durante esos 8 años, tenía que algún día llegarles el pago por eso. Ellos ahora van a apelar, van a la Corte de Apelación, que la Corte de Apelación tendrá dos opciones: o les ratifican la misma pena, pero si se la disminuye no es mucho lo que le pueden disminuir, o sea que como quiera están jodidos. Y después van a la Suprema, que la Suprema sabemos que como órgano que analice el proceso simplemente decidirá si le coloca la pena del primer tribunal colegiado o de la Corte. Lo que sí puedo decir es, y muchas veces hemos sido muy críticos, que debo felicitar a la magistrada Jenny Berenice Reynoso en este momento. Y digo que debo felicitarla porque los demás casos que yo los denuncié en el mismo gobierno de Danilo, por eso me costó tanto, que algunos me dicen, Domingo, que qué odio que yo le tengo a Danilo. Bueno, si a ustedes le hubiese tocado que intentaran atentar contra su vida, ustedes entendieran. Yo no le tengo odio a Danilo ahora, Danilo allá y yo aquí. Y yo digo que este país tiene mala memoria. Ahora la gente dice que Danilo es lo mejor y que Danilo... Señores, el que conoció las intríngulis del poder del gobierno de Danilo no vuelve a decir que ojalá y Danilo. Y lo digo yo personalmente, que lo viví en su peor expresión. Ahí ustedes vieron en ese video a Gustavo Ramírez Merán, que nos acompaña en el Panorama de la Tarde y que era mi compañero en ese momento en mi programa que se transmite por el canal Noticias 16 a esta hora con Obniel Ramírez. Y cuando nosotros hicimos la denuncia de aquella reunión en Alameda, a Gustavo le hicieron un atentado en su jeep y a mí me chocaron el carro y me cayeron a tiros unos tipos. Y yo digo que República Dominicana ha hecho mucho para que usted, yo, todos tengamos libertad de expresión, decir lo que nos venga en gana, siempre entendiendo que hay un marco jurídico que hay que cumplirlo. Ahora, la época en que un periodista era amenazado por hacer denuncias de casos de corrupción, esa época pasó. Por eso, yo soy vehemente en decir que el gran problema del PLD en el año 2020, fue dejar a Danilo como presidente de ese partido. Porque Danilo tenía que responder por qué gente tan cercana a él como su jefe del cuerpo de ayudantes, que es el hombre que se pasa el día entero con el presidente. ¿Quién era el jefe del cuerpo de ayudantes de Hipólito? Díaz Morfa, el día entero detrás de Hipólito. Es el hombre que acuesta y levanta a Hipólito. El jefe de seguridad de Leonel, Medina y Medina. Desde el 96, el hombre que acuesta y levanta a Leonel. Y ve todo, pero se pasa, ese es su trabajo, el día entero, cuidarle las espaldas. En el caso de Luis, primero era Celín Rubio Terrero y ahora es Jimmy Arias Grullón. Y en el caso de Danilo era ese, Adán Cáceres Silvestre.
un pastor falso, como yo siempre dije. Y este señor, que yo pienso que el Ministerio Público le faltó tela, porque el dinero que esa gente percibieron fue tanto, señores, todas las instituciones militares, esa gente la tenían en las manos. Todos los negocios, todas las nóminas, todo era de él y de los que estaban con él. Por eso es que usted ve que el ayudante de él, de Cáceres Silvestre, que yo lo mencionaba en ese video, Roger Pérez Núñez, devolvió, ¿tú sabes cuándo, Laura? 1.000 millones de pesos. El ayudante, yo no le estoy hablando de el ayudante de él. Y si el ayudante devolvió 1.000, ¿cuánto tenía el jefe? ¿Cuánto se llevó el jefe? Si el ayudante tenía 1.000, devolvió 1.000, que no estamos seguros si se quedó con alguna cosita. Entonces yo digo que la función de ese señor, que era estar el día entero detrás de Danilo cuando era presidente y cuando salió de la presidencia, el presidente Danilo Medina nunca se dio cuenta de nada. Un hombre que vivía pendiente a todos los chismes de este país, que se atrevió a decir en una ocasión que le increparon sobre el tema de la corrupción, que cuál corrupción, que qué corrupción. ¿De qué corrupción que me están hablando? Dijo Danilo con jactancia y arrogancia. Y yo pienso que Danilo ha sido beneficiado con penas no tan duras como el caso de su hermano. Porque lo que conocimos y vimos, las actuaciones de Alexis Medina, sabemos que, ¿cuánto fue? Búscame a Igor, ¿y cuántos años fue que le impusieron? Fueron pocos. Yo creo que ese tenían igual que a esto, 20. Porque las trapisondas que ese tipo utilizó para apropiarse del dinero del Estado. Por eso, cuando yo escucho, y repito, el gran problema nuestro es que nosotros somos de mente muy olvidadiza. Al pueblo se le olvida. Hipólito hizo uno de los peores gobiernos. A 7 años condenaron a Alexis Medina, que yo creo que eran 20. Le faltaron 13. Él está en la corte de apelación. Ojalá y la corte ahora, en vez de ratificarlo, le ponga unos cuantos más. Hipólito, uno de los peores gobiernos, quebró el sistema bancario y relajó la figura presidencial. Salió en el 2004 totalmente desacreditado. Pero en el 12 casi gana las elecciones otra vez. ¿Por qué? Porque este es un pueblo que tiene mala memoria. Por eso, Danilo está jugando ahora a que la gente se le olvide por qué salieron de él. Y de nuevo, la tesis que nosotros habíamos externado por mucho tiempo de que cuando el PLD salió del poder, que salió por culpa de Danilo, que alguien joven, sin manchas, con una imagen diferente, debió asumir la presidencia de ese partido y no Danilo. Ahora, ¿por qué él quería ser el presidente del PLD? Porque ese era su chaleco antibala. Yo lo he dicho 1000 veces aquí. Era la forma para que no lo trancaran a él. Por eso usted ve que durante casi 5 años Danilo nunca dio una entrevista, escondido estaba debajo de la mesa del PLD. Nunca. Ahora, cuando él vio que los procesos habían avanzado y que ya no le iban a llegar, fue a dar una entrevista donde los amigos de Sol de la Mañana. Después de años escondido. Y ahora sale todas las semanas y da unas declaraciones los domingos particularmente, haciéndose el gracioso, y mucha gente se lo celebra. Y analizan toda la vaina que dice Danilo, pero olvidan el prontuario de su gobierno. Por eso es que la Procuradora General de la República, que yo he tenido mi diferencia, pero estoy de acuerdo en muchas de las cosas de ella, dice que uno de los imputados que liberaron en el caso de José Ramón, de Donald y de Gonzalo Castillo, uno de los imputados admitió que a él le entregaron 700 millones de la corrupción.
700 millones en efectivo. Y viene una jueza y lo libera. No es lawfare, no. Porque aquí ahora se ha querido jugar a que la gente olvide cuáles fueron las actuaciones de estos tipejos. No. Algunos tienen mala memoria, pero otros no la tenemos. Entonces, la condena de Adán Cáceres el día de ayer, la noche fue ahora, esta madrugada, es una muestra de que el Ministerio Público ciertamente ha fallado en algunas, pero también ha acertado en otras. Así que hoy, Jenny Berenice, Wilson Camacho, Mirna y los que están ahí deben sentirse contentos porque hicieron un trabajo y llegó donde tenía que llegar. Demostraron que lo que ellos decían era la realidad. Y es lo mismo que debe pasar en los otros casos. Aplíquenle la calidad que tuvo este expediente a los demás casos que ustedes tienen en las manos. Llegaron hasta el final en 5 años y al final tuvieron la razón. El tiempo les dio la razón. Las pruebas le dieron la razón. Por eso, yo, Obniel Ramírez, aunque nunca es elegante hablar en primera persona, por eso yo, Obniel, soy coherente. Pausa y actualidad meridiana. Con todo menos miedo. El miedo es para la presa.